En la penumbra del alba, cuando el mundo aún guarda el susurro de sus sueños, se esconde una verdad tan antigua como el tiempo mismo: el poder de transformar la existencia a través de la sabiduría estoica. En un remoto rincón olvidado por la vorágine del mundo moderno, existía un valle donde las montañas, testigos silentes de épocas pasadas, custodiaban secretos ancestrales. Allí, en medio de la calma y el murmullo del viento entre los pinos, vivía Eudoro, un hombre cuya mirada parecía abarcar los misterios del universo y cuyos pasos resonaban con la cadencia de los siglos. Eudoro no era un hombre común. Su porte y su voz profunda contaban historias de batallas internas, de noches en vela donde el alma se enfrentaba a la oscuridad y de amaneceres que renovaban la esperanza en cada latido. Se decía que en su corazón y mente reposaban 13 secretos estoicos, dones sagrados que le permitían atraer a su vida todo aquello que deseaba con la fuerza de su convicción. Estos secretos, lejos de ser meras fórmulas mágicas, eran principios forjados en la fragua del sufrimiento y la adversidad, que enseñaban a ver en cada obstáculo la oportunidad para crecer, a encontrar en la calma de la mente la verdadera fortaleza y a comprender que cada instante es una lección en el arte de vivir. Una noche, bajo un cielo estrellado en el que las constelaciones parecían dibujar rutas hacia lo desconocido, Aureliano, un joven inquieto con el alma sedienta de respuestas, emprendió un viaje sin retorno. Con pasos vacilantes, pero con la determinación de quien sabe que el conocimiento es la antorcha que ilumina el camino, se adentró en el valle de Eudoro. Cada sombra y cada destello parecían susurrarle: aquí encontrarás lo que buscas. En el silencio de la noche, el murmullo del arroyo y el crujir de las hojas secas bajo sus pies se entrelazaban en una sinfonía natural que invitaba a la introspección. Al llegar a la humilde morada del anciano, Aureliano sintió que el tiempo se detenía. Las paredes de piedra, gastadas por la intemperie, guardaban las marcas de innumerables inviernos y veranos, como si cada una contuviera una página de un relato milenario. Eudoro apareció entonces, emergiendo de la penumbra con una serenidad inquebrantable. Con voz pausada y llena de una autoridad que nacía de la experiencia de la vida, comenzó a relatar la historia de aquellos 13 secretos, secretos que habían sido transmitidos de maestro a discípulo a lo largo de incontables generaciones. El primero de ellos hablaba de la aceptación del destino, no como una resignación pasiva, sino como el reconocimiento de que en cada giro del camino se oculta una oportunidad para aprender. El universo conspira a favor de aquellos que saben abrazar lo inevitable, decía Eudoro, mientras la brisa nocturna parecía asintir en silencio. Aureliano, cautivado, comprendió que la lucha contra lo inevitable solo engendra frustración, y que la verdadera sabiduría reside en adaptarse con gracia a las circunstancias. El anciano prosiguió, revelando cómo el dominio de la razón era el arma más poderosa contra el caos interior. Con ejemplos que evocaban batallas épicas y momentos de quietud en medio de la tormenta, Eudoro mostraba que la mente, afilada como la espada de un guerrero, podía cortar de raíz la semilla del miedo y la incertidumbre. Cada palabra era una chispa que encendía en el corazón del joven la convicción de que, mediante el pensamiento claro y la reflexión profunda, se podía transformar la adversidad en una escalera hacia la realización personal. En aquel ambiente impregnado de sabiduría, el relato se volvía casi místico. Aureliano escuchaba embelesado las enseñanzas sobre la importancia de la autodisciplina, una virtud que permitía a uno mantenerse firme en medio de la tempestad emocional. Eudoro narraba cómo, en los momentos de mayor tribulación, la serenidad era la respuesta que abría las puertas a nuevas posibilidades. No es el destino el que dicta tus pasos, sino la claridad de tu mente y la fuerza de tu voluntad, murmuraba el anciano, como si compartiera un secreto demasiado preciado para el oído inexperto. Mientras la noche se desvanecía y los primeros rayos del alba comenzaban a teñir el horizonte, la historia se tornaba aún más enigmática. Eudoro hablaba de la resiliencia del espíritu, de esa capacidad innata para levantarse una y otra vez, incluso cuando el cuerpo clama por reposo y el alma parece desgastada. Cada caída es una invitación a levantarse con mayor fuerza, decía, y en esos momentos, Aureliano vislumbraba la imagen de un guerrero que, a pesar de las heridas, continúa su marcha con la frente en alto. Pero quizás lo más asombroso era cómo el anciano entrelazaba en su relato la noción de que el verdadero poder no reside en el control absoluto del entorno, sino en la maestría sobre uno mismo. Con ejemplos que evocaban la imagen de un navegante solitario en medio de una tempestad, Eudoro explicaba que quien logra dominar sus emociones y pensamientos puede, en efecto, influir en la realidad que le rodea. El universo es un espejo de tu interior, enseñaba, haciendo que cada palabra resonara en el alma de Aureliano como un eco inmutable. Aquella mañana, el joven ya no era el mismo que había partido en busca de respuestas. Cada relato, cada parábola, cada silenciosa lección del anciano abría en él un espacio interior donde antes reinaban el miedo y la duda. Las palabras de Eudoro parecían pintar en el aire un camino invisible, un sendero que conducía a la conquista de los propios límites y a la realización de los más profundos deseos.
En esa atmósfera de revelación, el estoicismo se transformaba en algo más que una doctrina filosófica. Se convertía en una experiencia vivencial, en un arte de transformar la vida en una obra maestra de intención y coraje. El relato se extendía más allá de las palabras, trascendiendo en una sensación palpable de renacimiento. Aureliano comprendió que los 13 secretos no eran recetas mágicas, sino una invitación a vivir de forma plena, consciente y en armonía con la naturaleza del universo. Cada secreto, desde la aceptación hasta la resiliencia, representaba un paso hacia la liberación personal, un escalón que, al ser asimilado, abría la puerta a que sucedieran todas aquellas cosas que uno anhela con el alma. Así, en ese valle donde la noche y el amanecer se fundían en un solo instante, se desvelaba una verdad tan poderosa que retumbaba en el corazón de quienes se atrevían a escuchar. La sabiduría no es un tesoro escondido en pergaminos antiguos, sino la luz que emerge cuando uno decide vivir en consonancia con la esencia misma del ser. Cada enseñanza, cada secreto estoico, era una llave maestra que abría la posibilidad de que el universo conspirara a favor de aquellos que, con valentía y serenidad, deciden caminar por el sendero de la autenticidad. Y mientras el sol ascendía en el firmamento, bañando el valle en dorados destellos, Aureliano sintió en su interior una transformación que trascendía lo físico. La fragancia del incienso, el murmullo de las hojas y el canto lejano de un ave se entrelazaban en una sinfonía de renovación. En ese instante, comprendió que la vida, con todas sus incertidumbres y desafíos, era una oportunidad única para aprender, crecer y, sobre todo, para ser fiel a uno mismo. Esa jornada, marcada por la sabiduría y la introspección, era solo el comienzo de un largo viaje hacia la realización plena. En cada paso, en cada respiración, se revelaba el poder de los 13 secretos estoicos, invitando a quienes estaban dispuestos a escucharlos a que descubrieran el inmenso potencial que reside en el interior de cada ser. Y así, en la quietud del amanecer, mientras el mundo despertaba a un nuevo día, el joven Aureliano se embarcaba en la aventura de su vida, convencido de que, al abrazar la filosofía estoica, podría finalmente alcanzar todo aquello que su corazón anhelaba. La historia de aquella mañana se fundía con la esencia misma del universo, recordándonos que, en el silencio de nuestros pensamientos y en la firmeza de nuestras convicciones, yace el poder de transformar la realidad. Cada experiencia, cada desafío, era una invitación a desvelar los misterios del destino, a descubrir que la verdadera magia reside en la capacidad de vivir con propósito y pasión. Y en ese mágico encuentro, en ese valle olvidado por el tiempo, se iniciaba una travesía que cambiaría para siempre la manera de ver el mundo, guiada por la luz perenne de la sabiduría estoica. Aquel amanecer, mientras los primeros rayos del sol besaban suavemente la tierra, Aureliano retomó su camino con el corazón inflamado de una renovada convicción. La brisa fresca traía consigo un murmullo ancestral que parecía invitarlo a desvelar aún más misterios ocultos en la vastedad del valle. Con cada paso, el suelo pedregoso y los surcos formados por la lluvia contaban historias de épocas remotas, en las que la naturaleza y la sabiduría se fundían en un único latido del universo. A medida que el sol ascendía, el paisaje se transformaba ante sus ojos en un tapiz de luces y sombras, donde cada rincón parecía custodiar secretos milenarios. En este tramo del sendero, Aureliano se encontró rodeado por un bosque en el que la neblina matinal se mezclaba con la luz dorada, creando un ambiente casi irreal. Los árboles, erguidos como guardianes silentes, se mecían suavemente y en el vaivén de sus hojas se dejaba entrever un mensaje. En la serenidad de la naturaleza se esconde la fuerza para enfrentar cualquier desafío. Mientras avanzaba, el joven recordó las palabras del anciano Eudoro, quien le había enseñado que cada experiencia, incluso las más dolorosas, es una lección para el alma. Con el eco de esas enseñanzas resonando en su interior, Aureliano se detuvo ante un claro donde el suelo estaba cubierto de pétalos dispersos. Allí, en medio de la fragilidad de una flor silvestre, vio reflejada la esencia de la autodisciplina y la belleza del desapego. Comprendió que, al igual que la flor que se abre al sol sin pedir nada a cambio, uno debe dejar que la vida se manifieste sin aferrarse a las expectativas, permitiendo que el destino trace su propio camino. Con el paso de las horas, el sendero se volvió más sinuoso y desafiante. Aureliano se adentró en una zona del bosque donde la luz apenas penetraba, sumiéndolo en una penumbra casi mística. Allí, en la quietud de la sombra, se enfrentó a un silencio abrumador que le obligó a escuchar el latido de su propio corazón. Fue en ese instante cuando el recuerdo de un secreto estoico resplandeció en su mente. La resiliencia no consiste en ignorar el dolor, sino en transformarlo en una fuerza interior capaz de impulsar el alma. Cada crujido de la hojarasca bajo sus pies se transformaba en el compás de una marcha interior, donde la adversidad se convertía en la forja que templaba su espíritu. Al internarse aún más en la espesura, Aureliano descubrió un sendero olvidado, marcado por inscripciones antiguas en la corteza de unos árboles centenarios.
Las palabras, casi borradas por el tiempo, relataban fragmentos de enseñanza sobre la paciencia y la perseverancia, recordándole que el verdadero dominio de uno mismo se alcanza cuando se aprende a esperar con serenidad y a confiar en el fluir natural de la vida. El joven se detuvo a descifrar aquellas señales, sintiendo como cada trazo le hablaba en un lenguaje ancestral, enseñándole que el universo, en su infinita sabiduría, premia a quienes se entregan a la experiencia sin miedo. Con el sol en lo alto, Aureliano emergió de la espesura para encontrarse con un río caudaloso que cortaba el paisaje en un vibrante contraste de fuerza y belleza. El agua, cristalina y en constante movimiento, parecía llevar consigo la esencia misma de la transformación. El joven se acercó a la orilla y se sentó en una roca lisa, permitiéndose el tiempo de contemplar el ir y venir de las aguas. Allí, en el murmullo incesante del río, percibió la lección sobre el cambio. Como el agua, la vida fluye sin detenerse, y resistirse a su corriente solo genera tensión. Aquel instante se convirtió en un poderoso recordatorio de que la adaptabilidad es uno de los dones más valiosos que se pueden cultivar, pues al aprender a fluir con la corriente, se abre la posibilidad de alcanzar horizontes insospechados. Sin embargo, la jornada no transcurría sin pruebas. A pocos pasos del río, el cielo se oscureció de forma repentina, y una tormenta se avecinó con una furia silenciosa. Las nubes, densas y amenazadoras, parecían engullir la luz del sol, y el estruendo lejano del trueno anunciaba la inminente llegada de la tempestad. Aureliano se detuvo, sintiendo que en ese momento se le presentaba una nueva lección estoica. La adversidad es inevitable, pero la forma en que se responde a ella es el verdadero reflejo de la fortaleza interior. Con la mente tranquila y el espíritu sereno, se refugió bajo una gran higuera cuyos robustos brazos ofrecían abrigo ante la inclemencia del tiempo. Mientras la lluvia comenzaba a caer en cortinas densas, cada gota parecía resonar como el pulso de la existencia, marcando el compás de un ritual ancestral. Aureliano, envuelto en la calma que le otorgaba la tormenta, recordó la importancia de dominar sus emociones. La furia del temporal era, en realidad, una manifestación externa de los conflictos internos, y aprender a acogerla con serenidad era la llave para transformar el caos en armonía. Con los ojos cerrados, sintió como cada gota lavaba las impurezas de su mente, dejándolo más claro y centrado, como si la tormenta purificara no solo el ambiente, sino también su alma. Una vez disipada la tormenta, el cielo se abrió en un esplendor renovado, dejando entrever un arco iris que se extendía como un puente entre lo terrenal y lo divino. En ese mágico interludio, Aureliano se levantó con una sensación de gratitud infinita. El paisaje, humedecido y brillante, reflejaba la dualidad de la existencia, la lucha y la calma, el dolor y la esperanza, la oscuridad y la luz. En el reflejo del arco iris, el joven vislumbró la imagen de los 13 secretos estoicos, cada uno resonando en el universo y en su interior, recordándole que la vida es un constante devenir de aprendizajes y transformaciones. Retomando su marcha, el camino lo llevó hacia una zona donde el terreno se volvía rocoso y agreste. Los acantilados se alzaban imponentes, como murallas ancestrales que desafiaban al tiempo, y entre ellos se asomaban pequeñas cavidades en las que la luz apenas lograba infiltrarse. Allí, en un recodo solitario, Aureliano encontró una vieja calzada de piedra, cuyos vestigios hablaban de antiguos peregrinos que, como él, habían recorrido esa senda en busca de la verdad. Caminó despacio, dejando que cada paso lo anclara en el presente, sintiendo en cada piedra la fuerza de quienes habían caminado antes, transmitiéndole la sabiduría del esfuerzo y la perseverancia. En ese instante, el joven sintió la presencia de algo inexplicable, un susurro tenue pero firme que lo llamaba desde lo más profundo de la tierra. Intrigado, se detuvo ante un mural natural, formado por rocas erosionadas que parecían contar un relato enigmático. Las figuras, casi mitológicas, narraban la lucha eterna entre la voluntad y el destino, y en sus contornos se esbozaba la imagen de un guerrero en plena batalla contra sombras invisibles. Con la mente absorta en aquella visión, Aureliano comprendió que el verdadero combate no se libraba en el exterior, sino en la conquista de uno mismo. Esa revelación le llenó de una determinación renovada, convencido de que cada obstáculo, por imponente que parezca, es una oportunidad para descubrir la fortaleza interior y para reafirmar el compromiso con su propio destino. El camino continuó llevándolo por senderos estrechos y empinados, donde la naturaleza mostraba su faceta más salvaje y pura. Entre acantilados y barrancos, el eco de sus pasos se mezclaba con el canto del viento, creando una melodía casi mística que parecía acompañar su peregrinaje. A medida que ascendía, la atmósfera se volvía más densa, cargada de la energía primordial del universo. En ese entorno, cada respiración era un recordatorio de la fragilidad y la belleza de la existencia, y Aureliano se sintió uno con el cosmos, como si su alma se fundiera en la vastedad del ser. Llegado a la cima de una colina abrupta, el joven se encontró frente a un panorama que cortaba la respiración.
Un extenso horizonte donde la tierra se perdía en la inmensidad del cielo y donde cada nube contaba historias de tiempos pasados. En ese instante, la sabiduría acumulada en su viaje se consolidó en una única y poderosa convicción: la maestría sobre uno mismo es el único camino para alcanzar los sueños más profundos. La visión del horizonte le reveló que cada secreto, cada enseñanza, era un escalón que lo acercaba a la realización de su destino, y que en la unión de todas esas lecciones residía la llave para transformar la realidad. Con el espíritu henchido de gratitud y el corazón abierto a la vastedad del universo, Aureliano emprendió el descenso por la colina, sabiendo que su travesía aún guardaba innumerables sorpresas y desafíos. Cada paso lo reafirmaba en la certeza de que el universo conspiraba a favor de aquellos que se atreven a abrazar la sabiduría sin reservas, y que en el cruce entre la voluntad y la humildad se forjaba el camino hacia la plenitud. En el ir y venir del sendero, entre el murmullo constante de la tierra y el susurro del viento, el joven sintió que los 13 secretos se desplegaban ante él en una sinfonía de vida y luz. Cada experiencia, desde el fragor de la tormenta hasta la quietud del claro, se convertía en un eco vibrante de la eterna enseñanza estoica. La verdadera grandeza surge cuando se aprende a vivir en armonía con la naturaleza del ser, aceptando tanto las sombras como la luz. Y mientras el sol comenzaba a descender, pintando el cielo con tonalidades de fuego y oro, Aureliano supo que su viaje era, en esencia, un retorno a sí mismo, una comunión con el misterio que lo hacía parte de un todo inmenso y sublime. La jornada de ese día, repleta de desafíos y revelaciones, se transformó en un crisol en el que se fundieron la experiencia y la aspiración. Cada obstáculo superado, cada enigma descifrado, era un paso más hacia la comprensión de que el poder real no se encuentra en la conquista del mundo externo, sino en la dominación de las propias pasiones y temores. Con esa convicción ardiendo en su interior, el joven siguió su camino, dejando atrás la fría soledad de la montaña para adentrarse en nuevos territorios, donde la promesa de la sabiduría y la realización personal se entrelazaban en un destino aún por descubrir. Así, en medio del crepúsculo, cuando la tierra y el cielo se fundían en un abrazo de luz y sombra, Aureliano avanzó con la certeza de que cada lección aprendida, cada secreto asimilado, lo acercaba más al instante en que el universo entero se alinearía para hacer realidad sus más profundos anhelos. Con la mirada fija en el horizonte y el alma encendida por la llama de la determinación, se internó en la siguiente etapa de su travesía, consciente de que el camino, con todos sus misterios y desafíos, era la manifestación tangible de la eterna danza entre el destino y la voluntad. La aurora se abría paso entre las montañas con la delicadeza de un suspiro, y Aureliano se encontró, al fin, en la encrucijada de su destino. El largo peregrinaje, sembrado de desafíos, visiones y silencios que hablaban en un lenguaje ancestral, había convergido en ese preciso instante en el que el cielo y la tierra parecían fundirse en un abrazo de luz. En el horizonte, los primeros destellos del alba anunciaban la llegada de un nuevo comienzo, y el joven, cuyas huellas en el sendero se habían transformado en un testamento vivo de los 13 secretos estoicos, sintió que su interior resonaba con la sabiduría de las eras. Deteniéndose en una llanura que se extendía como un lienzo inmaculado, Aureliano cerró los ojos y respiró hondo. En ese silencio cargado de significado, recordaba cada enseñanza impartida por el anciano Eudoro, cada metáfora forjada en el crisol de la adversidad, y cada susurro del universo que le había revelado la importancia de dominar la mente, abrazar el destino y transmutar el dolor en fortaleza. En el murmullo de la brisa, parecía oír la voz de la existencia misma. Toda transformación nace del reconocimiento profundo de quién eres y de la fe inquebrantable en el poder de tu espíritu. El sendero lo había llevado a recorrer paisajes de contrastes, desde la calma del arroyo que fluía sereno entre piedras centenarias, hasta la oscura espesura de los bosques donde la penumbra invitaba a la introspección. Cada recodo, cada puente tembloroso sobre abismos insondables, había sido un recordatorio viviente de que el universo conspira a favor de aquellos que se entregan con determinación a la búsqueda del autoconocimiento. Y en ese preciso momento, mientras la luz dorada del amanecer besaba sus hombros, Aureliano comprendió que su viaje no era una huida de la vida, sino la más profunda inmersión en la esencia del ser. Con el paso de los instantes, comenzó a percibir una sutil transformación en su interior. La calma que había cultivado a lo largo del camino se transformó en una energía vibrante, capaz de iluminar incluso las sombras más densas. Se dio cuenta de que cada secreto aprendido, la aceptación del destino, el dominio de la razón, la autodisciplina, la resiliencia, el desapego, la paciencia y la conexión inquebrantable con la naturaleza, se entrelazaba para formar una armadura invencible. Esa armadura no era un escudo contra el dolor, sino la llave que abría las puertas a la realización de todos sus anhelos, permitiéndole transformar la adversidad en una sinfonía de oportunidades. Al abrir nuevamente los ojos, Aureliano se encontró frente a un antiguo roble, cuyos robustos brazos parecían extenderse en un gesto de bienvenida. Bajo su sombra, el tiempo parecía haberse detenido. Con pasos medidos, se acercó a la base del árbol,
y apoyando la mano en la corteza rugosa, sintió la vibración ancestral de la vida. Allí, en la quietud de ese instante sagrado, comprendió que la verdadera conquista no se logra a través de la fuerza bruta ni del afán desmedido de obtener, sino en el dominio íntimo de uno mismo. La imagen del roble, firme y resistente ante los embates del tiempo, se grabó en su mente como un emblema de la fortaleza que ahora latía en su corazón. Recordando las palabras del sabio, el joven meditó sobre la idea de que el universo es un espejo de lo que somos. Cada emoción, cada pensamiento, era una manifestación externa de su mundo interno, y, por ende, la llave para cambiar su realidad residía en la transformación de su interior. Así, se dispuso a honrar esa enseñanza, abriendo su mente a la posibilidad de vivir en completa armonía con el flujo natural de la existencia. Sentía que su viaje no había sido en vano. Cada obstáculo superado, cada revelación asimilada, se convertía en la savia que nutría la semilla de sus sueños. El paisaje que se desplegaba ante sus ojos era un testimonio del poder de la transformación. Las colinas ondulantes, los ríos serpenteantes y los valles profundos se unían en un concierto de colores y texturas que evocaban la belleza intrínseca de la vida. En ese entorno, Aureliano sintió una conexión abrumadora con la naturaleza, como si cada brizna de hierba y cada gota de rocío le susurraran que él también formaba parte de esa vasta red de existencia. La vida, en su incansable danza entre la luz y la sombra, le revelaba que el verdadero destino se forja en la intersección de la voluntad y la aceptación, en el punto en que el ser se reconcilia con la dualidad inherente a la existencia. Mientras caminaba de nuevo por un sendero que se perdía en la inmensidad del paisaje, Aureliano se topó con un pequeño claro iluminado por la suave luz del sol naciente. Allí, en la sencillez de ese espacio abierto, se encontró con un grupo de viajeros que, como él, habían respondido al llamado de la sabiduría. Sus rostros reflejaban la serenidad de quienes han aprendido a transformar sus vidas a través del conocimiento interior. Sin necesidad de palabras, compartieron miradas cómplices y silenciosas que decían: hemos recorrido caminos distintos, pero en el final todos buscamos la misma verdad. En ese instante, Aureliano comprendió que la travesía personal es, en última instancia, una experiencia compartida, una red de almas que se reconocen en la búsqueda incesante de la autenticidad. Con el transcurrir de las horas, el joven se dejó llevar por el flujo natural del encuentro. Compartió con aquellos viajeros fragmentos de su historia, las vivencias que lo habían moldeado, las lecciones que había aprendido y la certeza de que los 13 secretos estoicos no eran meras abstracciones filosóficas, sino herramientas vivas para esculpir la realidad. Cada relato, cargado de emoción y verdad, parecía encender en los demás la chispa de la esperanza, transformando el espacio en un santuario de sabiduría y comunión. El murmullo del viento, el canto de los pájaros y el latido colectivo de corazones que se abrían al misterio creaban una sinfonía de unidad que trascendía las barreras del tiempo y el espacio. Al caer la tarde, cuando el sol se despedía en un estallido de colores cálidos y melancólicos, Aureliano sintió que su espíritu alcanzaba una claridad inusitada. El crepúsculo le recordaba que cada final es, a la vez, un preludio de un nuevo comienzo. En ese instante, entendió que la culminación de su viaje no significaba el cierre de un capítulo, sino la integración de todo lo aprendido en una visión holística de la existencia. La armonía alcanzada entre la mente, el cuerpo y el alma se manifestaba en una paz serena, una convicción profunda de que el universo siempre conspira a favor de quienes se atreven a soñar y a vivir con autenticidad. Al llegar a la cima de una colina que dominaba el valle, Aureliano se detuvo para contemplar la vastedad del horizonte. El firmamento se desplegaba en un tapiz infinito, y en ese escenario sublime, se dio cuenta de que el verdadero poder reside en la fusión del ser con la esencia del universo. Con el corazón henchido de gratitud, pronunció en silencio un juramento interno: jamás olvidaría las lecciones del camino, ni renunciaría a la búsqueda constante de la verdad interior. La determinación brillaba en sus ojos, reflejo de una transformación que había trascendido las pruebas y los obstáculos, y que ahora se manifestaba en la certeza de que su destino estaba en sus manos. En ese momento, la figura del sabio Eudoro emergió nuevamente en su recuerdo, no como un mentor lejano, sino como una presencia viva que lo acompañaba en cada latido. Las palabras del anciano se fundían con el susurro del viento y el murmullo del agua, recordándole que la vida es un ciclo eterno de aprendizajes y renacimientos. Cada desafío, cada lágrima y cada risa habían sido eslabones en la cadena de su propia evolución. Aureliano comprendió que los secretos estoicos no son recetas para evitar el dolor, sino enseñanzas para encontrar en la semilla del crecimiento, la llave para convertir cada experiencia en una oportunidad de elevar el espíritu. La noche se hizo presente, y con ella, un manto de estrellas que titilaban con la promesa de lo infinito. Bajo ese cielo estrellado, Aureliano sintió que su travesía había alcanzado su punto culminante. El universo, en toda su inmensidad,
Parecía susurrarle que él ya era dueño de la sabiduría y la fuerza necesarias para moldear su realidad. Con paso sereno y la mirada fija en el firmamento, se internó en la última etapa de su camino, consciente de que cada latido, cada respiro y cada sueño forjaban el destino que había anhelado desde el inicio. Finalmente, al borde de un acantilado que se asomaba al mar de nubes, el joven se detuvo para despedirse de la etapa de su vida que había sido el campo de entrenamiento para su alma. Con la calma de quien ha conquistado sus miedos y abrazado su verdad, dejó que la brisa marina llevara consigo todas las incertidumbres, permitiendo que el silencio de la vastedad llenara su ser. En ese instante, comprendió que la culminación de su viaje era, en realidad, el amanecer de una existencia plena y auténtica, donde el universo entero se convertía en cómplice de sus sueños. Con la luz del nuevo día reflejándose en sus ojos y la convicción de un espíritu inquebrantable, Aureliano dio el primer paso hacia su futuro. Sabía que, a partir de ese momento, cada desafío sería recibido con la serenidad de quien domina su mente y cada victoria se celebraría como la manifestación tangible de un compromiso inquebrantable con la verdad interior. El eco de los 13 secretos, grabado en su alma, lo acompañaría en cada instante, recordándole que el poder de transformar la realidad reside en la unión perfecta entre la voluntad y la aceptación. Y así, mientras el sol ascendía en el horizonte, derramando dorados rayos sobre la tierra y pintando el cielo con promesas de un futuro luminoso, Aureliano se despidió del valle que lo había visto nacer en sabiduría. Con cada paso firme y cada respiración llena de gratitud, se encaminó hacia un destino que ya no era incierto, sino una obra maestra en construcción, esculpida con la certeza de que, en la armonía entre el ser y el universo, se halla la llave para que todo aquello que se anhela se haga realidad. El viaje había culminado, pero la vida, en su infinita danza, apenas comenzaba un nuevo capítulo. En la quietud del alma y en el latido de un corazón renovado, se encontraba la promesa eterna de la transformación, el recordatorio perenne de que el poder reside en la autenticidad y la certeza inamovible de que, al final, todo lo que deseamos se manifiesta en la fusión de nuestra voluntad con la majestad del universo. En la quietud de la aurora, cuando los destellos del nuevo día comienzan a tejer promesas en el horizonte, la voz interior de Aureliano resuena con la claridad de las enseñanzas recibidas en su travesía. En ese preciso instante, se vislumbra la oportunidad de compartir con el espectador una serie de consejos prácticos que, inspirados en los 13 secretos estoicos que han marcado cada paso de esta historia, pueden iluminar el camino de quien anhele transformar su vida y lograr que todo aquello que desea se materialice. La primera enseñanza que nos invita la historia es la aceptación del destino. Aureliano aprendió que, en lugar de resistirse a las inevitables circunstancias, es fundamental reconocer que cada obstáculo es una oportunidad para crecer. Para poner en práctica este secreto, te invito a observar tus pensamientos cuando te enfrentas a una situación adversa. Respira profundamente, acepta la realidad sin juicios y permítete fluir con el curso natural de los acontecimientos. Al hacerlo, descubrirás que la serenidad y la claridad emergen, liberándote del peso de la resistencia y permitiendo que nuevas posibilidades se abran ante ti. El segundo consejo reside en el dominio de la razón. A lo largo del viaje, Aureliano encontró en la reflexión y en el análisis de sus emociones la llave para contrarrestar el caos interior. Para aplicar esta lección en tu día a día, destina momentos para meditar y examinar tus pensamientos. Cuando sientas que la incertidumbre o el miedo se apoderan de ti, pregúntate, ¿qué evidencia tengo para pensar de esta manera? ¿Cuál es la perspectiva lógica de esta situación? Practicar este ejercicio no solo fortalece la mente, sino que te permite responder con equilibrio y claridad, transformando las emociones negativas en aprendizajes significativos. La autodisciplina, un pilar fundamental del estoicismo, fue el tercer secreto revelado en la historia. Aureliano cruzó puentes temblorosos y sorteó caminos escarpados, demostrando que el verdadero poder reside en la constancia y en la firmeza de propósito. Para ti, esto significa establecer metas claras y comprometerte a seguir un plan, incluso cuando el camino se vuelve arduo. Organiza tus actividades diarias, mantén una rutina que fomente la disciplina y celebra cada pequeño logro. Con el tiempo, notarás que la autodisciplina se transforma en un hábito que te acerca cada día más a la realización de tus sueños. El cuarto consejo es la resiliencia, la capacidad de levantarse una y otra vez, aun cuando la adversidad golpee con fuerza. La historia nos muestra a Aureliano enfrentando tormentas internas y externas,
aprendiendo a ver en cada caída la semilla de un renacer. En la práctica, te animo a que cuando enfrentes un revés, te permita sentir el dolor sin dejarte consumir por él. Reconoce tus emociones, extrae la lección que cada experiencia te ofrece y utiliza ese aprendizaje como trampolín para seguir adelante. La resiliencia se cultiva a través de la perseverancia y el compromiso de ver cada dificultad como una oportunidad para fortalecerte. Otro aspecto esencial es el desapego, la habilidad para soltar aquello que nos ata a expectativas rígidas y a resultados incontrolables. Aureliano, en su recorrido, comprendió que la verdadera libertad surge al liberarse de la necesidad de controlar cada detalle del destino. Para incorporar este secreto en tu vida, practica la gratitud y la aceptación de lo que tienes en el presente. Deja de aferrarte a lo que no puedes cambiar y enfoca tu energía en aquello que sí está en tus manos transformar. Al hacerlo, experimentarás una paz interior que te permitirá navegar por la vida con mayor ligereza y autenticidad. La paciencia es el sexto consejo práctico que se desprende de esta travesía. La espera, a menudo, es el terreno fértil donde se cultivan los logros duraderos. Así como Aureliano descubrió en la espera del alba una lección de serenidad, tú también puedes aprender a valorar el proceso, reconociendo que cada paso cuenta y que el tiempo, cuando se vive en sintonía con la naturaleza, se convierte en un aliado poderoso. Dedica tiempo a la reflexión y permite que tus planes maduren. La paciencia no es una pasividad, sino una acción consciente de confiar en que cada momento te acerca a la meta deseada. Conectarse con la naturaleza es otro de los secretos estoicos que la historia encarna con tanta belleza. A lo largo de su viaje, Aureliano encontró en el murmullo del río, en la firmeza del roble y en la danza de la luz entre las hojas, la inspiración para vivir en armonía con el universo. Tómate un momento cada día para conectar con el entorno natural, ya sea dando un paseo por el parque, observando el cielo o simplemente respirando el aire fresco. Esta conexión te recordará que tú también formas parte de un gran todo, y que al alinear tus pensamientos con la armonía del mundo natural, tu espíritu se fortalece y se renueva. La práctica de la meditación y la introspección, como lo demostró el viaje interior de Aureliano, es otro consejo esencial. La meditación te permite observar tus pensamientos sin identificarte con ellos, ofreciéndote la posibilidad de cultivar una mente serena y clara. Establece un ritual diario, aunque sean solo unos minutos, para sentarte en silencio, centrar tu atención en la respiración y dejar que tus pensamientos fluyan sin juicio. Con el tiempo, este hábito te dotará de una profunda conexión contigo mismo, haciendo que cada desafío se transforme en una lección de autoconocimiento. Asimismo, es vital aprender a ver el fracaso no como un enemigo, sino como un maestro. En el relato, cada tropiezo en el camino de Aureliano le enseñó algo nuevo, revelando que el fracaso es simplemente una etapa en el proceso de la transformación. Cuando las cosas no salgan como esperabas, recuerda que cada error contiene una lección oculta que puede impulsarte hacia una versión más sabia y resiliente de ti mismo. Reflexiona sobre tus fracasos, extrae las enseñanzas y sigue adelante con la convicción de que cada paso, por pequeño que parezca, te acerca a la plenitud. La capacidad de actuar con integridad y autenticidad es otro consejo fundamental. La historia de Aureliano nos recuerda que el verdadero poder no reside en la manipulación del entorno, sino en la coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Esfuérzate por alinear tus acciones con tus valores más profundos. Cuando actúas desde la autenticidad, te conviertes en un faro de luz para ti mismo y para quienes te rodean, creando un efecto multiplicador de energía positiva que, en última instancia, se refleja en todos los aspectos de tu vida. Finalmente, abraza el cambio con valentía. La transformación personal es un proceso continuo, en el que cada final es, en realidad, el comienzo de algo nuevo. La historia concluye con Aureliano dando un paso firme hacia un futuro luminoso, recordándonos que la vida es un ciclo de renacimientos. No temas a los cambios, en lugar de ello, míralos como oportunidades para reinventarte y para expandir tus horizontes. Cultiva una mentalidad flexible que te permita adaptarte a las nuevas circunstancias con optimismo y determinación. De esta manera, cada transición se convertirá en una puerta abierta hacia la realización de tus más profundos deseos. Estos consejos prácticos, inspirados en la Odisea de Aureliano y en los 13 secretos estoicos, no son simples fórmulas mágicas, sino herramientas vivas que, al integrarlas en tu vida, te permitirán forjar un camino único y poderoso. La clave reside en la práctica diaria y en la perseverancia. No esperes resultados inmediatos. Entiende que la transformación es un viaje constante,
en el que cada experiencia, cada reflexión y cada acto de voluntad contribuyen a esculpir la versión más plena y auténtica de ti mismo. Recuerda, cada amanecer es una invitación a renacer, a dejar atrás las sombras del pasado y a abrazar la luz del presente. Que la sabiduría estoica sea para ti como la antorcha que ilumina el camino en la oscuridad, recordándote que el poder de transformar tu realidad reside en la unión perfecta entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Que la aceptación, la razón, la autodisciplina, la resiliencia, el desapego, la paciencia y la conexión con la naturaleza se conviertan en los cimientos sobre los que edifiques un futuro repleto de posibilidades. Al despedirte de esta travesía, permite que las enseñanzas de Aureliano se fundan en cada uno de tus actos. Que cada desafío sea un peldaño hacia la grandeza, y que cada victoria, por pequeña que parezca, te inspire a seguir avanzando con determinación. En la intersección de la voluntad y la aceptación, se encuentra la llave para que todo lo que anhelas se haga realidad. Vive con autenticidad, actúa con integridad y abraza cada experiencia como una lección valiosa en el arte de vivir. Hoy, al poner en práctica estos consejos, te conviertes en el artífice de tu destino, en el protagonista de una historia que se escribe día a día. Permite que la sabiduría estoica ilumine tu camino y te guíe hacia la realización de tus sueños. Que el eco de estas enseñanzas resuene en tu interior y transforme cada momento en una oportunidad para crecer y para acercarte, con paso firme y seguro, a la plenitud. Con cada respiración, con cada latido, recuerda que el universo conspira a favor de aquellos que se atreven a soñar, a vivir con autenticidad y a transformar la adversidad en fortaleza. Que el legado de Aureliano te inspire a recorrer tu propio camino, a descubrir en el silencio de tus pensamientos la luz que te guiará hacia un futuro repleto de logros y de paz interior. Y así, al concluir este viaje de palabras y de enseñanzas, te invito a mirar hacia el horizonte con esperanza y determinación. Que cada día sea un nuevo capítulo en la obra maestra de tu vida, y que los 13 secretos estoicos sean la brújula que te oriente en el camino hacia la realización plena. Vive cada instante con la convicción de que el poder de transformar tu realidad reside en la unión inquebrantable entre tu voluntad y la sabiduría que habita en tu interior. Hoy, al cerrar este relato, se abre ante ti el umbral de una existencia repleta de posibilidades. Que la práctica diaria de estos consejos te lleve a descubrir que, en la fusión de la mente y el espíritu, se encuentra la llave para hacer realidad todos tus anhelos. Con el corazón lleno de gratitud y la mente serena, da ese primer paso hacia la transformación, sabiendo que el universo entero conspira para que alcances la grandeza que mereces. Este es el final de un viaje que, en realidad, es solo el comienzo de una nueva etapa en la que la sabiduría, la fuerza interior y la autenticidad se convierten en tus aliados más fieles. Vive en armonía con el destino, actúa con la claridad de la razón y permite que cada experiencia, cada desafío y cada victoria te acerquen un poco más a la plenitud de ser. Que la luz de la sabiduría estoica ilumine tu camino y te impulse a convertir cada día en una celebración de la vida y del poder infinito que reside en tu interior.